Muy buenas y bienvenidos a otro episodio del podcast Bajo las Arenas del Tiempo. Como siempre, os recordamos que nos podéis seguir en las distintas redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en @bajo las arenas del tiempo, en YouTube, en nuestro canal de YouTube y sobre todo en la plataforma de podcasts iVoox. Bienvenido, Juanma, al podcast Bajo las Arenas del Tiempo. La idea es hacer, como ya hemos comentado antes, de una manera dinámica, de una manera abierta, intrusiva y a la vez también, pues que quiero que este podcast sea una manera de hacer llegar la ciencia, de hacer llegar, evidentemente, la disciplina ligada al marco de la arqueología a la máxima número de personas posible, por lo que como sé que eres un comunicador nato y sé que eres una mente expansiva, creo que para ser la primera entrevista de este podcast, no solamente te voy a decir que es un orgullo y un placer enorme, sino que creo que va a ser súper interesante. Bienvenido, Juanma, a Bajo las Arenas del Tiempo. Muchas gracias, Iván. Has puesto el listón bastante alto. O sea, para empezar lo tengo que hacer muy bien porque si no, las expectativas no se van a ver cumplidas y no queremos que nadie se frustre. Seguro. Mira, el especial de este episodio, como bien sabes, la línea que tenemos en Bajo las Arenas del Tiempo es hablar de arqueología, hablar de periodos históricos y enmarcarlo y relacionarlo con las distintas ciencias sociales y ciencias humanas relacionadas. Hemos empezado explicando qué es la historia y explicando qué es la evolución, y hemos empezado a hablar de los primeros registros fósiles ligados al marco evolutivo de la evolución humana, y iremos poco a poco abriendo camino hasta el género Homo. La idea de la importancia que desde mi punto de vista creo y lo entiendo así, que tiene ORCE, que tiene el proyecto ORCE para hablarnos de ese proceso evolutivo y de esa humanidad, fue, digamos, lo que me marcó a mí para hacerte la llamada, para pedirte esta entrevista. Y si bien es cierto que, como bien sabemos, cuando hablamos de ORCE, hablamos del final de los años 80, inicio de los 90, una documentación un tanto, yo diría, aventuresca, ¿no? Es decir, el propietario de los terrenos que cree que hay huesos allí en sus parcelas, va a Granada y se le enseña a miembro de la universidad. Luego como que hay un revuelo en el pueblo. Es decir, cuéntanos cómo vive el pueblo de Orce, su historia, y cómo tú, desde la universidad, desde el marco académico, te sientes también con ese peso, ¿no?, de la historia de Orce, ¿no? Por supuesto, nosotros somos un eslabón más en la cadena que se va generando. Ni somos los primeros, porque es obvio, desde los años 70 ya se conocía, ¿no? En el año 76 es cuando sí. Aparece... Incluso antes, José, yo pensaba. Claro, José Tiber aparece en el año 76. Es verdad que previamente Tomás Serrano, el propietario de los terrenos de Ventamicena, decía que en sus tierras aparecían piedras que se asemejaban a huesos, ¿no? Él lo enseñó, lo llevó por el pueblo, lo llevó también a la Universidad de Granada, no le hicieron mucho caso, hasta que alguien, y eso es muy importante, Orce cobra dimensión cuando tú vas allí, no cuando te lo cuentan. Cuando realmente ves el territorio en el que se encuentra. Cuando ves los paisajes, ¿no? Aquí se puede apreciar un poco, ¿no? En la diapositiva anterior se puede apreciar un poco la grandeza de Barranco León, ¿no? Entonces, todo esto hace que Orce sea un entorno único, un entorno muy especial, que para colmo, y esa ya es la guinda del pastel, o quizás lo que le da una dimensión
totalmente única, es que tenemos el registro de poblamiento humano más antiguo de toda Europa occidental. O sea, eso luego hablaremos más adelante, claro, que luego te comentaré unas cosas, a ver qué opinas tú sobre unos hallazgos nuevos y demás. Pero claro, eso yo creo que es lo más, pero no es lo más determinante del yacimiento de Orce. Vamos a hablar de Orce, no vamos a hacer división entre Barranco León, Ventamicena, Fuente Nueva, sino que vamos a hablar de Orce de manera global, que entiendo que así también el Proyecto General de Investigación lo plantea. Claro. Y claro, cuando hablamos de Orce, hablamos de un ecosistema, de un territorio, de un paisaje que es producto de la digamos, interacción humana, ¿no? Es decir, cómo la naturaleza ha ido generando esos espacios que ya los homínidos en esa época pudieron aprovecharlo gracias a la grandísima producción de fauna, la vegetación, etcétera. Exacto, ahí hay un factor, hay muchos factores que son clave, ¿no? Vamos a empezar por lo más básico, que es la presencia de aguas dulces. Ajá. Sí, el lago de Baza, ¿no? Sí, pero el lago de Baza es un lago salino. Entonces, vale, el lago de Baza, vale. Cuando disminuye su tamaño, cuando entra en un proceso de regresión, la zona de Orce todavía en la actualidad sigue teniendo manantiales de agua dulce, ¿no? Fuencaliente es la piscina natural de aguas termales, ¿no? Y son aguas termales, pero de baja temperatura, muy baja temperatura. De hecho, si vas en verano a Fuencaliente, no le hagas mucho caso al nombre, porque cuando te metas te darás cuenta de que 19 grados son poco si lo comparas con la temperatura ambiental, que suele estar en torno a los 35, incluso llega con frecuencia a los 40. Pero esta vegetación que estamos viendo, por ejemplo, en esta diapositiva y esta enorme biodiversidad, claro, eso es debido a diferentes factores. Uno de ellos es el clima. El clima no era exactamente igual que ahora, aunque sí que era tipo mediterráneo, pero era un clima mucho más húmedo, llovía muchísimo más de lo que lo hace en la actualidad y los inviernos eran menos fríos que... agresivos, ¿no? A nivel... Exacto. Térmico. Y aparte tenemos el complemento o el aporte tan importante que son esas aguas subterráneas, esas aguas termales, que las aguas termales lo único que indican es que el origen de la temperatura es geológico, ¿no? Vale. Sí. Y esto va a crear una biomasa vegetal y una diversidad de flora. Flora, fauna y... impresionante. Y eso va a servir, porque los animales no tenemos capacidad para generar energía por nosotros mismos, mientras que las plantas sí. Y eso va a crear un sustrato fundamental para que haya esta biodiversidad animal, entre las cuales también nos encontramos los humanos. Hay que tener en cuenta que lo que se observa en Orce hace 1,5 millones de años es similar a lo que podemos ver hoy en lugares como los grandes parques africanos. África, vale. En África. O sea, hay mamut, que sería algo similar a los elefantes. Hay hipopótamos, hay rinocerontes, hay 6 especies de bóvidos diferentes, 2 especies de ciervos, uno gigante, 2 especies de caballos, una fauna... dientes de sable, hienas, todos los colores, licaones, o sea, una cosa absolutamente impensable cuando estamos viendo los paisajes actuales, que son bastante son más áridos, como tú bien dices, el agua ya subterránea no es pues esa proliferación de manantiales o de agua o de lagos que se podía ver. Exacto, en aquel momento que podía llover hasta 800 mililitros anuales, hoy prácticamente no se llega a los 300, pues claro, eso hacía que la agua subterránea estuviese muy bien alimentada y que saturaran y se formaran humedales que son los que le dan sentido a Orce. Pero es muy importante tener en cuenta que son aguas dulces, porque el agua salobre no es apta para el consumo. No genera esa biodiversidad, podríamos decir. Sí, genera otro tipo de diversidad, porque es verdad que hay plantas que son muy, muy nutritivas, que proliferan en estos ambientes salinos. Pero vamos, el caso de Orce es que estamos ante
el contacto de distintos ecosistemas. Tenemos la montaña muy cerca, la Sierra de la Umbría, la Sierra de María la tenemos al lado. Los humedales por sí mismos ya provocan lo que se denominan ecotonos, que son zonas de contacto entre distintos ecosistemas, y estas zonas de contacto entre distintos ecosistemas son tremendamente productivos. Claro, te genera una gran diversidad ya, un aporte masivo de vegetación, fauna. Si no, no hubiese podido alimentarse el mamut que tenemos aquí, que pesaría 14 toneladas. Pero claro, es un mamut que pesa 14 toneladas, pero que no vive solo. Claro. O sea, él no es solamente un individuo, sino que vive en una manada de mamut, y estos mamuts, a su vez, viven en relación con múltiples especies de otros animales, ¿no? Los que estamos viendo en la diapositiva del bestiario, ¿no? Esa línea de animales tan bestias. Te iba a hacer una pregunta, Juanma. Entonces, los huesos que se documentan o que empiezan a salir que el propietario lleva a Granada, ¿son huesos humanos o huesos de animales? No, son huesos todavía no se conocía. No. Todavía no se conocía en lo humano. El primer resto que se interpreta como humano es el famoso Ventamicena cero. El famoso cráneo de Ventamicena. Exactamente. En 1982. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces el paradigma, o sea, lo que estaba establecido en la ciencia, era que los humanos no habían podido llegar al continente europeo hasta hace 500.000 años. Ahí está. Y Giver y el famoso fragmento craneal Ventamicena cero reta por las cronologías que aporta. Y lo multiplica por 3, o sea, lo lleva a 1,5 millones de años. Claro. ¿Qué ocurre? Que cuando tú vas a romper un paradigma, tienes que hacerlo con evidencias que sean absolutamente totalmente incuestionables. Yo pondría un ejemplo, por ejemplo, cuando hace escasos 10, 15 o 20 años no se pensaba o la ciencia no aceptaba, por ejemplo, la hibridación entre neandertales. Por ejemplo. Y hasta hace 20 años, yo recuerdo en mi etapa del máster de antropología, en 2008, 2009, era inviable plantear la hibridación. Exacto. Estaba el niño de Lapedo en Garbello, en Portugal, pero no era suficientemente. Ahí está, faltaba esa magnificencia, digamos, ¿no? de los datos empíricos. Exacto. Y ahí fue donde la paleogenómica, la genética antigua, es cuando pega un golpe en la mesa. Y a partir de entonces ya nadie se cuestiona que los neandertales y los humanos anatómicamente modernos hemos hibridado. Eso era lo que se necesitaba en Orce. Esos elementos incuestionables no llegan hasta el año 1991, cuando, por las obras de instalación del tendido eléctrico en la pedanía de Fuente Nueva, una máquina excavadora está ahí trabajando, típico hallazgo casual, y resulta que hay un señor aficionado a la arqueología y a la paleontología, francés, Alain Bouquet, que se da cuenta de que allí está apareciendo restos de fauna y de industria lítica tallada. Lo pone en conocimiento del Museo de Orce, que en aquel momento la persona que estaba encargada era Bienvenido Martínez Navarro, una persona que también ha sido muy importante en el proyecto, y se dan cuenta de que efectivamente, de que están en un yacimiento con un potencial increíble. De la pala mecánica se pasa al pincelito. Y se plantea una primera excavación. Una excavación de urgencia, tú la conoces bien, la excavación de urgencia, una preventiva, porque bueno, ahí hay algo que amerita que se trabaje con una... Y con esas evidencias como que se enmarca, digamos, pues un proyecto de investigación, una necesidad de proseguir con la investigación de manera sistemática. Y eso viene con posterioridad. A partir de 1991 ya, bueno, la legislación andaluza, pues sabes que ya teníamos no permite que se vayan enlazando actividades puntuales, sino que cuando un lugar tiene tanta información, sobre todo enfocada a la investigación
como ORCE, pues Sí. se enmarca en un proyecto general de investigación. Y resalto, o sea, un proyecto general de investigación, para aquellos que no escuchen y que no sepan lo que es, yo podría decir, a ver, evidentemente yo trabajo en la delegación y sé, pero el proyecto general de investigación es, podríamos decir, el top. Vamos, el nivel máximo de rigurosidad científica asociado al marco de la arqueología. Exacto, sí. Sí. ¿Vale? Porque pasa por un montón de filtros. Claro, pasa por, o sea por las delegaciones territoriales, dirección pasa general, por la dirección general, pasa por una comisión. Por la Comisión de Arqueología de Andalucía. Andaluza Arqueología, bueno, todo eso. Sí. Con todo eso lo que se pretende es que se trabaje con el máximo rigor, puesto que se trata de lugares absolutamente excepcionales. ORCE solamente hay uno. Sí. Además que de ahí la importancia. Yo creo que ORCE, porque es verdad que siempre que se habla de Pleistoceno inferior, podríamos decir, de restos de yacimientos muy antiguos, siempre salta a la mente Atapuerca, salta a la mente otro tipo de yacimientos, y me da la sensación de que como que ORCE, con el potencial que tiene, y no es porque estés tú delante, sino porque por la historia que tiene ORCE a nivel arqueológico y a nivel científico, estamos hablando que se han desarrollado 3 proyectos regionales de investigación con el que hay. Es decir, que no estamos hablando de una intervención arqueológica, de un yacimiento. No, son 3 yacimientos arqueológicos dentro y enmarcados de un proyecto global con una potencialidad, como estábamos hablando, no solamente ya desde el marco del ecosistema, del hábitat, de la fauna, de la flora, sino ya desde el marco de industria lítica, la arqueología. Y como te he escuchado más de una vez y te he leído los distintos artículos, de la transversalidad de las disciplinas. Y yo creo que yo soy amante como de la interdisciplinariedad. Nosotros en la arqueología forense trabajamos mucho con el tema de la interdisciplinariedad y estoy de acuerdo contigo. La transversalidad de las distintas ciencias es fundamental. No se puede entender un proyecto general de investigación sin ese carácter. Eso por un lado. Pero por otro, no nos podemos imaginar la novedad, lo que supone de novedoso el hecho de actuar de manera integrada. Sí. Las ideas fluyen de manera mucho más rica, ¿no? Eso por un lado. Y es que también los resultados son mucho más sólidos. Sí. Mira, os pongo un ejemplo, ¿no? El tema del clima y el hábitat. Nosotros empezamos trabajando sobre todo a partir de un indicador que son los anfibios y los reptiles. No aparecen en ninguna diapositiva porque son animales de muy pequeño tamaño, que pasan desapercibidos, pero que son fundamentales para entender el ecosistema, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque son animales de sangre fría, son animales que tienen una mayor sensibilidad a los cambios climáticos bruscos del medio. Claro. Y luego, por otro lado, porque son animales que no se han extinguido. Viven ahora distribuidos por otros lugares. Eso para nosotros es absolutamente maravilloso. Pero luego no nos conformamos con lo que nos han dado los anfibios y los reptiles, que es que estamos en un clima tipo mediterráneo, pero con unas condiciones de mayor humedad, con unas condiciones que en algunos momentos se podrían acercar a lo que nosotros llamamos climas subtropicales, etc. El polen. Nos empeñamos. La polinología, claro. La polinología es fundamental. Nos empeñamos en llevar a cabo un programa específico de análisis polínico. Y los resultados también son impresionantes y van en la misma línea. Vale. Claro, eso ya nos anima, ¿no? Decimos, flora tipo mediterráneo, vegetación tipo mediterráneo, pero también con algunos aportes de especies que son subtropicales, ¿no? La eucomia, la celcoba, la caria, que son árboles que a nosotros no nos suenan porque, bueno, la caria un poquito más porque es la nuez de Pekán, ¿no? Vale. Pero son árboles que ahora no viven aquí de manera natural. Va en la misma línea. Los isótopos estables, o sea, la composición química del esmalte de los dientes de los herbívoros. También nos están marcando que estamos en un bosque relativamente mediterráneo, a veces más abierto, a veces más cerrado.
pero Claro, porque seguimos en la también misma línea. habrá intervalos. Exacto, claro. Porque Orce no la es un propio yacimiento, ecosistema. Orce son muchos yacimientos con una cronología muy amplia. Ahí Se está. va desde 2 millones en el caso de Fuente Nueva Fuente 1, que es Nueva un 1. yacimiento menos conocido, pero muy importante, hasta el 1.200.000 de Fuente Nueva 3, pasando por Ventamicena, que tiene 1.600.000, y Barranco León, que tiene 1.400.000, ¿no? Entonces, ahí tenemos un Pero casi intervalo un millón de años de claro, lo cual es estratificado. O importantísimo, sea, claro. Y además, muy bien estratificado. Aquí sí. no hay Hay una problema. diapositiva de la estratigrafía de los distintos yacimientos. Luego, cuando subamos a YouTube el capítulo de hoy, sí lo vaya a Sí, poder ver. Es espectacular porque es lo que sí, dice Juanma, absolutamente. ¿no? La gran representación estratigrafía de todos los procesos, como de 1 millón de años de diferencia Claro. es que Y 1 millón de años que espectacular. también nos habla de la formación diferente de cada Ahí uno está. de los yacimientos, con lo cual es absolutamente espectacular, ¿no? Entonces, claro, en este tiempo ocurren cambios climáticos. Por Y estos supuesto. cambios climáticos están registrados en los sedimentos, en los dientes de los herbívoros, está en los huesos de la herpetofauna, está dentro del sedimento en el polen, y todo eso converge siempre hacia el mismo lugar. Por ejemplo, los dientes de los herbívoros nos ofrecen una información también muy, muy detallada y muy robusta sobre el clima y la productividad, ¿no? ¿Cuánta energía ofrecía la Tierra? Porque claro, Claro. en estos momentos hay que tener en cuenta que cuando descendía la productividad, los animales reducían su tamaño, Ahí está. su cantidad, Cambios perdón, morfológicos, claro, y también los humanos desaparecíamos. Nos íbamos efectivamente, en eso te iba a busca decir. de lugares Porque claro, donde... se reduciría el número de poblacional de cada uno Exacto, de los animales y por lo tanto, o la propia dispersión de los mismos animales hacia otras zonas exactamente. mejor. Se van buscando en lugares más Entonces, más idóneos. ya aprovecho para comentarte la diferencia, por ejemplo, entre el actual proyecto general de investigación, que es Evolución Humana y Paleoecología a partir de los yacimientos pleistocenos de la zona arqueológica Cuenca de Orce, Retos y Sí. Desafíos. Ese es el actual. La diferencia, ¿hay alguna diferencia con respecto a, entiendo que el aspecto metodológico, los Sí, objetivos, las distintas disciplinas que convergen en el estudio es distinto, pero se sigue estudiando o la idea de los anteriores con respecto a este, se ha ampliado el conocimiento? totalmente. Por supuesto, el mayor de los respetos por los proyectos anteriores. Nosotros Por somos supuesto, deudores por supuesto. de lo que se ha hecho anteriormente. Ahora, la arqueología se está enfocando Abriendo, ¿no? más hacia un mayor nivel de detalle. Sí, Entonces, por ejemplo, la micromorfología de suelo nos está dando una información espectacular. Micromorfología de suelo suena muy duro, suena pero muy... micromorfología de suelo, voy a tratar de explicarlo de manera sencilla. Lo que trata de distinguir es aquellos procesos de formación de los yacimientos Vale. que son imperceptibles para el ojo humano, que solo se pueden estudiar a través del microscopio. Vale. Para eso nos llevamos bloques de sedimento. Esos bloques de sedimento luego se convierten en unas láminas súper Láminas finas, las láminas delgadas. Exactamente, láminas delgadas de 30 micras, que es una cosa prácticamente impensable, ¿no? Que aquellos bloques se puedan Se convertir puedan en aquellos convertir. tan finos. Bueno, se hace porque están impregnadas en resina y bueno, hay Eso unas es. máquinas especiales que te la fabrican, y a partir de ahí ya se pueden estudiar con el microscopio. ¿Qué es lo que nos permite esto? Pues conocer con un nivel de detalle impensable hace unos años Ajá. cómo se han ido acumulando distintas historias. Esto es como, nos lo podemos imaginar como un libro antiguo. Algunas veces hemos comprado un libro antiguo y hemos visto que muchas páginas estaban pegadas Están como por la... pegaditas, sí. Sí, están pegadas. Entonces, nuestro objetivo es despegarla y hacer accesible el máximo de información. Pero es que la micromorfología, esta técnica, también nos permite cambiar incluso
la estrategia de excavación. Ahí está. Por ejemplo, en el yacimiento de Fuente Nueva siempre se había considerado como una gran unidad, lo que nosotros llamamos nivel 5. El nivel 5 está compuesto por 4 o 5 facies, todavía está por definir. Pero bueno, sí. las cuatro que tenemos definidas en la actualidad son el nivel de detalle que nosotros ahora utilizamos para excavar. Ya no excavamos el nivel 5, ya excavamos el nivel 5 A inferior, A superior, B inferior, B superior. O sea, que esto tiene una trascendencia muy, muy importante. Claro, luego también para estudiar los cambios climáticos, ya no lavamos el sedimento. Fundamental. Claro, ya no lavamos el sedimento todo el nivel 5, sino que lo vamos lavando por cada una de las... Exactamente, por cada una de las facies, ¿no? Y así sucesivamente. Y esto lo estamos ampliando al resto de yacimientos. Es verdad que antes también, cuando tú encontrabas un único indicador que te permitía hacer inferencias, por ejemplo, paleoecológicas, ya era más que suficiente. Hoy día no. Ya tenía un dato que te abarcaba todo el yacimiento. Exactamente. Hoy día no. Hoy día ya necesitamos de cruzar los datos y los resultados que nos van proporcionando. Es un poco lo que decías anteriormente, es como que ahora necesitamos un mayor aporte de información, un mayor aporte de documentación empírica, porque nos da una información y nos da un volumen de información que evidentemente hace 20 años era impensable. Era impensable. Pero como todo, ¿no? Es decir, toda ciencia evoluciona en su tiempo y cada nuevo hallazgo, cada nueva técnica o metodología nos aporta una información súper novedosa y muy interesante. Y yo creo que ahí está la clave. Yo creo que, evidentemente, creo que en Andalucía hay más de 30, creo que son 33 proyectos generales de investigación y son actuales. Y luego, sobre todo, una cosa muy importante que me llama también muchísimo la atención, internacionales. Claro. Es decir, el proyecto ORCE no solamente, es decir, lo dirige la Universidad de Granada, porque es verdad, no sé si he hecho presentación, pero Juanma es profesor titular del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, aunque estudió en Málaga, pero es profesor de la Universidad de Granada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que evidentemente lo dirige él, como la Universidad de Granada, pero se nutre también de otros científicos, de otros investigadores que provienen de otras universidades a nivel internacional. Y eso además aporta un volumen también de documentación, información, métodos, técnicas, impensable, ¿verdad? Exacto. Y además también nos ha hecho que salgamos de miradas muy locales. Sí, y eso es muy importante en ciencia. Para nosotros ha sido muy, muy revelador, ¿no? Y también el uso de tecnologías que parecen como muy alejadas de la arqueología, pero por ejemplo, la inteligencia artificial. Pero son el día a día, es que ya tienen que ser el día a día. Nosotros no podemos estar al margen del desarrollo social general, de la irrupción de unas tecnologías tan sumamente potentes como es la inteligencia artificial. Ahora bien, esto... Hay que darle un uso. Claro, efectivamente. Tiene que responder a preguntas de investigación que sean importantes para desentrañar lo que ocurrió en Orce, por un lado, pero por otro lado también que sean preguntas de investigación que no pueden ser respondidas de otra manera. Efectivamente. Porque tú lo sabes por la antropología forense. Cuando hay una metodología que es más simple, más fácil, más accesible, es preferible utilizarla a una que sea mucho más compleja, ¿no? ¿Por qué? Entre otras razones, porque así la puede utilizar más comunidad científica. Sí. ¿No? Efectivamente, además que cuando tú generas una metodología que es más accesible y más abierta, puede ser, yo lo entiendo así de esa manera, también puedes utilizarla como un modelo de comparativa y por lo tanto poder obtener una relación de datos y con eso vincular y obtener, pues, si hay una variabilidad positiva en los estudios, si necesita una mejora o una perfección, etc. Claro, pero hay... Dentro del estudio, por ejemplo, de las marcas de mordedura, de las marcas de corte, que encontramos en la superficie de los huesos y que en Orce son relativamente abundantes, pues claro, todavía quedaba por saber
quién eran los ejecutores de esas marcas de mordedura, ¿no? Sí. Y ahora con la inteligencia artificial se ha convertido en algo que era, pues, difícil de responder. Ahora se ha convertido en algo que se ha desvelado, ¿no? Y ha sido de manera muy, muy progresiva y con el uso y con la colaboración de colegas que son de otras universidades, que ahora están trabajando también en instituciones extranjeras, pero lo que es muy importante es saber y tener en cuenta que la toma de decisiones se hace desde aquí, se hace desde Andalucía y se hace desde la Universidad de Granada. Nuestras universidades públicas, claro, en este caso una universidad pública. Sí. Y eso es importante y claro que se hace de manera consensuada, pero en líneas generales casi nunca decimos que no a nada de lo que se nos plantea. Es más, estamos abiertos a que investigadores e investigadoras que no están participando actualmente en el proyecto hagan propuestas que cubran aspectos que dentro del proyecto no están ahora mismo en progreso. Eso. Y que se sumen al proyecto. Eso, así que si alguien está escuchando este podcast o está viendo este vídeo y tiene algo que aportar al proyecto, que se ponga en contacto conmigo, que con gusto evaluaremos su propuesta. Claro, porque es muy importante. Estamos en un mundo hiper global y abierto, sí, claro. Señor. Entonces, esa idea que existía antes de ¿verdad? Que de la academia, que era más cerrado, era un mundo más hermético. El proyecto de la Universidad de Granada y de aquí no... Sí. Que ser un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Sí. Eso ya no te... Completamente superado. Es más, para publicar en determinadas revistas científicas, te obligan, por ejemplo, si tú utilizas programación, que la estamos utilizando, la programación tiene que estar disponible para que cualquier persona pueda acceder ese algoritmo o ese software y muestre que funciona de verdad tal y como nosotros lo hemos planteado en el trabajo, en el artículo, ¿no? Entonces, estamos en un mundo muchísimo más abierto, ¿no? La ciencia es más abierta, las instituciones son más abiertas. Yo creo que los docentes sois también, los investigadores sois más abiertos. Yo creo que... Sí, yo lo hablaba esta mañana con mi alumnado en la clase de prehistoria de Europa. Digo, un profesor, sobre todo eran profesores, ¿no? De hace 50 o 60 años no tenía nada que ver ni en la manera de vestir, ni en la manera de comportarse, ni en la manera de tratar al alumnado que en la actualidad, ¿no? Entonces, totalmente. Claro, hoy día el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de investigación es mucho más de interacción que de yo tengo una idea brillante y os la voy a comunicar, ¿no? Y así es como funcionamos nosotros. Aprovecho para decirte, actualmente en el proyecto Genio de Investigación, las fases en las que estáis trabajando ahora mismo, a día de hoy, en 2025, porque si no recuerdo mal, 2022-2026, es decir, las fases... 2023-2026, porque 2026. Se aprobó se envió en 2022, se aprobaría. Y 2023 fue la primera actividad vinculada a este nuevo proyecto. Que nosotros denominamos redes por retos y desafíos. Redes ORCE, y termina el año que viene con la cuarta anualidad. Bueno, aprovecho la oportunidad que me brinda. Este proyecto no sería posible sin la financiación de la Junta de Andalucía, que es la que pues con 75.000 euros anuales soporta buena parte o casi todo lo que se hace en el campo, también algunas analíticas, y bueno, la coordinación de la Universidad de Granada. Y también me gustaría romper una lanza a favor de una pequeña empresa que también colabora con nosotros, que es de la zona, con la creación de una red
de una red de wifi dentro de los yacimientos. Que no es para que nos conectemos a las diferentes redes sociales, no. No, sino que lo hacemos porque de esa manera todo se registra. Ahí y está. todo se registra con los teléfonos móviles y se conecta directamente con una base de datos centralizada donde va llegando toda esa información que luego por la tarde se revisa, etcétera. El laboratorio, etcétera. Exacto, pero lo importante de esto es que puede tener vinculado imágenes y que las correcciones se hacen sobre la marcha. Qué bueno, qué sí, bueno. Sí, es buenísimo porque tú bien sabes que la acumulación de errores es algo que está muy relacionado con el tiempo que transcurre entre que tomas los datos y los corriges. Sí. Entonces, nosotros los podemos corregir desde el yacimiento o por la tarde. Qué bueno. A lo sumo. Además, yo me acuerdo, en el año 2006, 2007, que me ha hecho gracia porque yo estuve trabajando con la gente de la Autónoma en la Cova Gran, en Sant Llorenç de Montgai. Estuve con, no me acuerdo ahora mismo, la gente de la Autónoma, no me acuerdo ahora mismo de los profesores y demás. Yo iba como Universidad de Granada y tal, como antropólogo. Y claro, yo me acuerdo, trabajamos con la estación con la estación Total, en ese momento era a través de conexiones de radio, una cosa así. No había wifi, por supuesto, allí en el final de la cueva. Y claro, era todo como en los iPads, esto así, pero los cacharrones antiguos. ¿Cómo lo llamaban? ¿Cómo se llama esto? Eran PDAs. Sí, eso, las PDAs antiguas con tu... Pues eso, podríamos decir que hace 20 años, claro, prácticamente cerca de 20 años, pues ahora vosotros tenéis la suerte de poder tener wifi en el yacimiento, eso se envía ipso facto a la base de datos, la documentación, todo se sube al momento en la base de datos y ahí me imagino que habrá personas trabajando en campo directamente con el ordenador, sí, etcétera. Sí, así es. Eso es una maravilla, eso es... Lo ha descrito de manera maravilla. Muy certera. Y claro, tú también con tu teléfono móvil tomas una imagen y ya tiene una imagen en campo de todo el material que se está registrando, ¿no? Lo cual es un avance importante en la calidad de la información. Y sabemos que la calidad de la información redunda de manera muy, muy directa en la calidad de la investigación. Juanma, ¿qué supone para ORCE? Porque, a ver, estamos hablando del proyecto general de investigación, es que os quedan todavía 2 años por delante de investigación, una transversalidad en las distintas disciplinas, una internacionalización del propio proyecto. ¿Qué supone para este proyecto ser el yacimiento con restos óseos humanos de Europa Occidental más antiguo? Pues para nosotros resulta un privilegio, pero no podemos poner todos los huevos en la cesta de la antigüedad. Porque la antigüedad es algo efímero. Es algo que hoy lo tenemos, pero mañana no lo sabemos. Sí, y además que ahora viene alusión a lo que te voy a decir. Bueno, sí, están apareciendo yacimientos por el continente europeo muy antiguos, ¿no? Tenemos yacimiento de Korolevo en Ucrania, que tiene una cronología similar a la de Barranco León, en torno a 1.400.000. He tenido la suerte estuve en Praga este verano y la verdad es que fue muy, muy gratificante la discusión que tuve con Roman Garba, que es uno de los líderes de este proyecto. También tenemos un yacimiento en Rumanía, Greacheanu, que se ha publicado en enero. No hay industria lítica, pero sí hay marcas de corte y la cronología que se le ha atribuido es cerca de 2 millones de años. Algo impensable rompe tendencia en el continente europeo. Es un yacimiento que, por la peculiaridad de su registro, el no aparecer industria lítica tallada, hace que haya investigadores que duden de la presencia humana. No dudan de la cronología, pero sí de que haya presencia humana. Pero hablando con los colegas de tafonomía, con José Iravedra, con Lois Courtenay, ellos lo que me comentan es que son incuestionables las marcas de corte. O sea, que son hechas por herramientas. Con herramientas, con útiles líticos tallados por los humanos. Por tanto,
Esto hace que el panorama sea muy cambiante. Nos ocurrió también en el año 2018. Claro, claro. En plena campaña de excavación se publica un yacimiento en China con 2.100.000. Claro, Orce hasta aquel entonces era importante por ser primer poblamiento humano del continente europeo, pero también no solamente por eso. Claro, también por ser relevante en la primera salida fuera de África. Eso, porque la idea era esa. Claro. Incluso si podían haber pasado por el estrecho, etcétera, ¿no? Bueno, las teorías del primer canal, digamos, de unificación entre África y Europa, que fuese el estrecho de Gibraltar y por ahí pasara. Claro, pero lo que sabemos en la actualidad es que los yacimientos más antiguos están en el otro extremo del continente euroasiático. Efectivamente. Y también sabemos que la fauna que se encuentra en Orce es más parecida a la que se encuentra en China, en la cuenca del Nihewan, que la que se encuentra en el norte de África. ¿Pudieron haber pasado los humanos? Sí, pero es poco probable. Ahí está. Y además que yo creo que ahora con la nueva documentación y los nuevos hallazgos que se están planteando, la tendencia, digamos, es ya ese marco salida del África a través de ese marco levantino hacia... Sí, el corredor sirio-palestino... hacia Asia, hacia Centro Europa, no Centro Europa, pero sí Eurasia, vamos a decirlo así. Sí. Y de ahí luego una proliferación o una bifurcación, podríamos decir, porque claro, partimos de la base que cuando hablamos de evolución humana hablamos de árbol genealógico, es decir, una ramificación multilineal, ¿no? Claro, aparte también tenemos que entender que pudo haber habido distintas salidas fuera de África, ¿no? No solamente la primera que aconteció hace eso, más de 2 millones de años. Ahí está, que no es una cosa que fue a 2 millones y años 100.000 y ya está, ya no hay... No, exacto. Esto entonces, no es así. Pero claro, ya no estamos hablando de la primera salida fuera de África, ya tenemos que plantearnos o diversas salidas fuera de África o un periplo asiático antes de que llegaran a los confines occidentales, bueno, a las columnas de Hércules, ¿no? Casi llegan. Sí, y bueno, sí. Lo interesante de la prehistoria, y es lo que a mí más me enganchó desde el principio, primero era su vínculo con la biología, porque yo si no me hubiese dedicado en primera instancia a la música, al clarinete, hubiese estudiado biología. Eso da para otro podcast, ¿eh? Me tienes que explicar. Sí, lo de la música es otro ámbito también bastante peculiar, ¿no? Y enriquecedor. Y por un lado vi el vínculo que existía con la biología, lo cual me fascinó. Sí. Y por otro lado que es una disciplina tremendamente cambiante. A mí esto del dinamismo de la historia, que haya un hallazgo que te provoca tener que replantearte todo lo que tú tenías, todo tu edificio conceptual, todo tu edificio incluso metodológico, a mí me parece algo maravilloso. Es lo que más eso es lo más grande que yo creo que tenemos, como cuando se habla siempre de la arqueología o de las ciencias sociales, ¿no? De las humanidades. Es que no son ciencias puras o siempre con el tema, ¿no? de la ciencia pura, la ciencia social. Yo creo que ya no estamos en esa batalla. No, creo que la ese batalla, debate eso ya es completamente estéril. Total. Y creo fíjate, estamos hablando de análisis químico, total, estamos hablando de física para medir el esa tiempo. hibridación entre ciencias sociales y ciencias naturales. Yo creo que es fundamental para entender esto. Estamos preparando ahora un artículo que esperemos que sea pronto publicado, que es una auténtica maravilla. No puedo desvelar tampoco muchos secretos, aunque está ya en un repositorio, ¿no? Pero vale. Al estar en un repositorio sí que puedo hablar un poco sobre el artículo. Por favor. No es exactamente de Orce, pero es de la cómo funcionaba la península ibérica en términos de conectividad. Pero de conectividad ecológica. Qué bueno. Porque es lo que puede explicar que en la península ibérica tengamos yacimientos como Atapuerca, que está en Burgos, Orce, que está en Granada, Alto de las Picarazas, que es un yacimiento muy poco conocido, pero que puede dar sorpresas muy interesantes en el futuro, que está en Valencia, ya en el interior,
el Barranc de la Boella, en Tarragona, yacimientos muy antiguos, pero ¿por qué la península ibérica es tan rica en yacimientos? Pues básicamente porque se encuentra en un lugar privilegiado, que es muy al sur, por tanto los cambios climáticos le van a afectar, pero de manera menos severa que en otras regiones del continente europeo. Y eso va a provocar que haya una gran conectividad, que haya muchísimos lugares donde los humanos encuentran espacios óptimos, áreas territoriales amplias. Exactamente, que son muy amplias y que son óptimas para la presencia humana, pero sobre todo que están muy bien conectadas entre sí. Y a la vez podríamos también, ya aprovecho y te lo pregunto, ¿podríamos vincular posibles relaciones entre los distintos grupos humanos y los yacimientos? Es decir, se pueden establecer. De hecho, en ese artículo lo tenemos también trabajado. Trabajamos cómo los distintos yacimientos están relacionados entre sí. ¿Cuánta conectividad es necesaria para que los yacimientos se conecten entre sí, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, se ha descubierto en Atapuerca, creo que encima del Elefante este año, creo que se ha publicado 1,4 millones de años. Bueno, un poquito menos. 1,2. Ah, vale, había leído yo 1,4 de lo que es, digamos, pues el arco cigomático, toda la parte del pómulo, tal. Sí. Es decir, y estamos hablando de similares, bueno, no son similares porque, por ejemplo, pero en el caso que nos está hablando, no solamente tenemos el marco ecosistémico, ¿no? De la biomasa existente en la península ibérica que genera esos yacimientos, sino que los grupos humanos tienen esa relación. Porque van siguiendo a la fauna y a su vez se nutren de la flora existente y de la biomasa existente en la propia península. Claro, nosotros esperamos, si encontráramos una cara, ojalá, en Orce, incluso más completa que la de Atapuerca, ojalá, un cráneo más completo. Bienvenido sea. Exactamente, sería, haríamos la fiesta del verano. Lo que esperamos encontrar algo similar a lo que se ha hallado encima del Elefante, en Atapuerca. No esperamos encontrar un homínido o un hominino muy diferente al que efectivamente este año en este importante yacimiento. Pero nosotros, al contrario de lo que ocurre en Atapuerca, tenemos un conjunto de industria lítica de los mejores de todo el continente europeo. Y eso es fundamental no solo porque tengamos esos útiles, porque tengamos esa herramienta, sino porque también nos ayuda a entender todo lo que significa. Exacto. Todo lo que implica desde un punto de vista del conocimiento que atesoraban estos grupos humanos que habitaron en el sur de la península ibérica hace la friolera de 1.400.000 años. Orce tiene no solamente las herramientas ya terminadas, sino que también las herramientas con las que se fabricaron las herramientas, que nosotros denominamos percutores, los yunques también sobre los que apoyaban para poder tallar, y todas las fases de producción de la propia herramienta. De la cadena de producción de estas herramientas. Y eso es fundamental para entender qué capacidades tenían nuestros antepasados, qué capacidades para gestión de las materias primas, qué capacidades para gestión de la reducción, porque van tallando de las distintas materias primas y dentro de las materias primas también en función de los productos finales que intentaban y que conseguían obtener. Por ejemplo, tenemos unas piezas maravillosas que son lo que denominamos esferoides, que se encontraron originalmente en el yacimiento de Barrancoleón. Se publicaron los que se encontraron en este yacimiento, pero también ha aparecido uno en el yacimiento de Fuentenueva 3. Son piezas muy difíciles de tallar. Tan difíciles de tallar que hoy día nuestras colegas, Débora Barsky y su equipo, que hacen arqueología experimental, eso que ellos preguntar, que tallan, les cuesta muchísimo trabajo conseguir ese tipo de resultado final, que es el esferoide. ¿Por qué? Porque no quiere decir que no haya material propio, es decir, utilizáis el mismo o utiliza la compañera, utilizamos la misma materia prima. Exacto, se utilizan las mismas calizas
Porque emplearon la herramienta lítica de Orce procede de otros lugares o son oriundas de... No, la materia prima es muy local. La materia prima, sobre todo en el reyacimiento de Barranco León, proviene de la Sierra de la Umbría. Hubo una dana, hubo una tormenta muy virulenta que provocó una gran arrollada con materiales que venían de la Sierra de la Umbría, entre ellos pues cantos de caliza, fragmentos de sílex, que se depositaron en lo que hoy día es Barranco León, y nuestros antepasados lo aprovecharon para poder fabricar estas herramientas que son fundamentales. Hay que tener en cuenta que nosotros no tenemos ni los dientes afilados de un tigre de dientes de sable, ni tampoco las mandíbulas superpoderosas que tienen las hienas. Entonces, nosotros superamos esas limitaciones corporales con la incorporación literal de la industria lítica. La industria lítica es como si formaran parte de nuestro cuerpo. Eso. Entonces, con grandes bloques conseguían fracturar huesos, de los cuales extraían la médula ósea, con instrumentos realizados con mayor precisión, lascas, sobre todo lascas, para cortar, eran cuchillas con las cuales procesaban los cadáveres de los animales. Claro, hay que tener en cuenta que en estos momentos tampoco los humanos tenían fuego. Vale. Por tanto, un dato que voy a tener en cuenta. Claro, el procesado del alimento es fundamental. Entonces, tener cuchillas que te permiten procesar el cadáver y luego cortarlo en pequeños trozos que en la boca, eso es muy importante. Porque lo que estamos hablando, para que también la gente que nos está escuchando nos lo entienda, los homininos de Orce no eran cazadores. No. Ahí está, que a lo mejor la imagen que tenemos es la típica imagen con una lanza y la punta de flecha, y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de carroñeros o de poblaciones que van siguiendo las víctimas de posibles carnívoros y aprovechan la ocasión junto con las hienas y con otro tipo de animales carnívoros, la carroña de esas víctimas, ¿no? De los grandes... No sabemos si al mamut que hay en el yacimiento de Fuente Nueva 3, que es más reciente, pegamos un salto desde Barranco León, que es 1.400.000, a 1.200.000. No sabemos si el gran mamut, que nosotros hemos bautizado como el titán del Pleistoceno... El titán del Pleistoceno. Este mamut pesaría 14 toneladas y mediría 4,5 metros de altura. Esos animales no tienen predadores naturales. No, ¿quién se ve un diente de sable no puede atacar a ese? Ni una manada de tigre dientes de sable. Entonces, estos animales morían. El yacimiento de Fuente Nueva, como ya hizo anteriormente, lo que nosotros denominamos nivel 5, son muchas historias que se han ido acumulando a lo largo de cientos o incluso unos pocos miles de años. Y claro, hay mucho mamut, pero son mamuts que se han ido acumulando en un periodo largo de tiempo. Los humanos conocían perfectamente su entorno. Los humanos sabían que Fuente Nueva, como su propio nombre indica, era una zona de afloramiento de agua. Y no existe el concepto de cementerio de elefantes, tenemos también que repensarlo. Vale, eso es muy bueno. Los elefantes y los mamuts no van a morirse en ningún lado. Ahí está. Van a curarse. Van a lugares donde encuentran recursos suficientes como para poder descansar y poder... Claro, pero muchos de ellos llegan en un estado de salud o de agotamiento tal que no se recuperan y se mueren. Vale. ¿No? Y se mueren. Entonces, los humanos conocían estos lugares perfectamente y allí se dirigían para aprovechar los recursos que la naturaleza, no el azar, la naturaleza ponía a su disposición. Ellos sabían perfectamente que Fuente Nueva era un lugar donde de tanto en tanto los animales se morían y había una gran cantidad de carne que podían ellos aprovechar. Exacto. Entonces, había veces que como el caso de Fuente Nueva, donde sí que tenemos evidencia de consumo por parte de los humanos de un mamut, pero más pequeño, era una hembra de mamut, y esta hembra de mamut fue consumida por humanos y por tigres dientes de sable. Vale. ¿Por qué?
Porque con la inteligencia artificial se ha podido determinar que las pequeñas fosas que aparecen en la pelvis, en una de las costillas de este mamut, corresponden a un gran félido. ¿Y cuáles eran los grandes félidos que vivían en Orce hace 1.400.000 y 1.200.000 años? Pues los tigres dientes de sable. Qué bueno. ¿Compitieron los humanos con los tigres dientes de sable? No es necesario. ¿Pudieron haberlo hecho? Sí, pero no es necesario. Estamos hablando de un animal que pesaría 4 toneladas, 4.000 kilos. Vamos a quitarle 2.500 kilos de piel, de hueso. Es imposible, es imposible. Claro, esta imagen que tenemos aquí, esta imagen pudieron haber sido secuenciales. La segunda fase. Exactamente. En una fase entran los tigres dientes de sable, en otra fase entran los humanos. No sabemos en qué orden. Vale. Podemos especular con que primero fueron los tigres dientes de sable, que con sus dientes pudieron haber rasgado la piel y haber facilitado el trabajo a los humanos, pero lo desconocemos No queda constancia, digamos, física en los... No. Para eso tendría que haber... tendría que darse el milagro de que apareciese alguna marca de corte sobre una marca de diente o viceversa. Es lo que iba a decir, porque claro, normalmente, a ver, que entiendo que los dientes de sable pueden afectar al material óseo, por supuesto, pero lo normal es que se comerían la carne, la piel, claro, el hueso, y es el humano a posteriori el que intenta pues romper, desgajar a lo mejor. Claro. Pero había también todo un mito sobre si los dientes de sable podían morder hueso. No muerden hueso. Claro, pero accidentalmente, mientras están consumiendo un paquete muscular o una víscera, sí que pueden morder de manera accidental un hueso, ¿no? Eso es lo que nos encontramos. Al igual que ocurre con los humanos. Bueno, las hienas son otra historia. Las hienas los huesos de manera deliberada para acceder a la médula ósea y también para poder las extremidades, porque son los minerales también les interesa como parte de la dieta. Pero un tigre de dientes de sable no va a morder un hueso nunca queriendo. Ni un humano tampoco va a cortar, porque eso significa probabilidad de que la herramienta lítica se te embote, deje de cortar o incluso se te rompa. Ahí está. Economía. Efectivamente. Economía y subsistencia, y además que economía de guerra, ¿no? Podríamos decir inclusive, porque me imagino que las hienas estarían también pendientes, ellos llegarían, bueno, la especulación. Pero es curioso, Iván, que en el yacimiento de Barranco León, del que estamos viendo ahora las imágenes, es un lugar donde hay actividad humana, y si lo comparamos con el yacimiento de Ventamicena y en particular con el corte 3 de Ventamicena, pues la actividad de hiena decrece de manera brutal. O sea, no podemos plantear que hubiese una exclusión, pero sí que cuando los humanos están actuando, las hienas lo piensan. Y cuando las hienas actúan, los humanos los humanos ya se han ido. Claro. Es decir, que podríamos estar hablando en que ellos tienen hasta sus modelos, digamos, de control Totalmente. de la producción. Pero ocurre actualmente en la naturaleza. Cuando estamos viendo la llegada de los buitres en un parque natural nacional de África, ¿no? En el Serengeti, en el Ngorongoro, en algunos de estos, en el Kruger, en algunos de estos. Vemos que llegan muchos buitres que pertenecen a especies distintas. Cada uno está especializado en una forma de procesar el cadáver de esos animales. Sí, hay muchos jaleos, pero van por tandas, como que exactamente, existe una jerarquización, ¿no? Hay una jerarquización, sí. Jerarquización no hay que entenderla tampoco de una manera completamente negativa, sino que hay un orden. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Pregunta que yo creo que también, los oyentes o los que nos estén viendo también se la van a hacer. Si en Orce lo que tenemos ahora mismo son, digamos, el uso
y digamos, el abastecimiento de esa población hominina a través de, pues eso, de la obtención de carne, etcétera, etcétera, ¿dónde vivirían? O no vivirían en Orce, sino que son modelos estacionales de ocupación. Es posible que haya una estacionalidad y eso vamos a empezar ahora con una línea de investigación basada en el microdesgaste de los dientes de los herbívoros que nos puede marcar ciertos aspectos de la estacionalidad, pero lo que sí es seguro es que no vivían ni en Barranco León ni en Fuente Nueva. Vale, no eran lugares idóneos para la habitabilidad. Para la habitabilidad y para la permanencia de los humanos. Ellos vivirían probablemente en la Sierra de la Umbría o incluso en el Cerro de la Venta, vivirían en lugares más refugiados. Por lo tanto... No cuevas, cuevas no. Eso es lo que te iba a decir, estamos hablando de yacimientos al aire libre. Sí, son asentamientos al aire libre, pero se refugiarían en abrigos rocosos, quizás en la entrada de alguna cueva. Problema, que no las conocemos. Hoy día... eso te iba a preguntar ahora. No hay y mira que hemos hablado con las sociedades espeleológicas de la zona, no hay ningún relleno que tenga esta edad. Claro, la gente se pregunta, ¿y Atapuerca por qué sí? Bueno, porque en Atapuerca hicieron una trinchera para el paso de un ferrocarril que nunca transitó por ahí. Que nunca consiguió su objetivo. Exactamente, no consiguió su objetivo, pero sí consiguió el objetivo de los investigadores del siglo XXI. Claro, porque ¿qué debería pasar en Orce? Y ya lo puedo marcar con la idea de qué perspectivas tienes de futuro para el proyecto. Es decir, cabe la posibilidad de que se pudiera plantear una prospección geofísica, una prospección con LIDAR en esos espacios, es decir, hasta qué punto podríamos utilizar el LIDAR para... A lo mejor no es necesario, o a lo mejor ni siquiera lo tenéis planteado, o no lo tenéis planteado porque no es objeto de estudio. Claro, yo creo que el LIDAR no aporta mucho porque, bueno, a lo mejor al eliminar la vegetación te puede dar alguna entrada de cueva... Claro, pero nuestros yacimientos no tienen una influencia tan grande en el terreno, ¿no? Nuestros yacimientos, estos humanos no construían estructuras, no hacían muros, no construían casas, por tanto la afectación del terreno es mínima, pero sí que podría descubrirse alguna entrada, alguna boca de alguna cueva. Pero la prospección geofísica sí que nos la hemos planteado, tanto para la sierra, y quizás, como tú bien dices, sea para el futuro. Para el futuro, ¿no? Tanto en la Sierra de la Umbría como en el Cerro de la Venta, que está muy cerca del yacimiento de Fuente Nueva, ¿no? Está a la espalda del yacimiento de Fuente Nueva. Y a lo mejor, pues sí que nos permite detectar algún tipo de cierta anomalía en el terreno que... A ver, puede ser por alguna cavidad rellenada con... Exactamente. Las cavidades van a estar rellenadas porque son cavidades muy antiguas. Claro, al estar rellenadas, también ofrecen el problema de que este relleno pueden englobar cientos de miles de años. Cientos de miles de años. Claro, podemos empezar con niveles del Neolítico o de la edad o incluso históricos. Y cuando lleguemos a los niveles que nos interesa para el proyecto inferior, pues ya estamos más que jubilados, ¿no? Por lo tanto, Juanma... La ventaja de Atapuerca es que como cortan el CARS, ahí está, el CARS. Pues entonces, claro, no solamente tienen una dimensión de dónde están los rellenos, sino también de la tienen toda la horizontal, sino también vertical. Ahí está, y yo creo que esa es la clave. Hicieron en su momento una lectura diacrónica, pudieron excavar en horizontal, pero también con catas en vertical. Efectivamente. Entonces, es que se encontraron con el yacimiento ideal. Totalmente. ¿Qué tendría que ocurrir en Orce para que esto se lo digo yo un poco en broma a José Ramón Martínez, al alcalde de Orce? Digo, José Ramón, tú lo que tienes que reclamar es que el AVE... venga el ferrocarril. Se hace la Umbría, a lo mejor tenemos la suerte de dar con un relleno como el que tienen en Atapuerca. En Atapuerca. Juanma, ¿qué futuro tiene el Proyecto General de Investigación de Orce?
Pues ¿Qué yo tienes creo que pensado, o qué tenéis pensado, mejor dicho? todavía estamos en fase de ejecución de este proyecto, no estamos en el último año. A partir del Vale. año que viene ya pensaremos de manera mucho más concienzuda en el futuro. Ahora mismo tenemos suficiente con el presente, con Suficiente manejar el material de presente. estudio. Pero bueno, hay técnicas que ya hemos aplicado de manera experimental en ORCE, como es la paleoproteómica, que es el estudio de las proteínas fósiles, que Wow. ya se intentó en su momento para ver si el cráneo bentamicena cero y Vale. también otro par de fósiles, de huesos que se atribuyeron también al género Homo que aparecieron en bentamicena, ya se hicieron análisis de proteínas, pero hoy día los análisis de proteínas están sometidos a unos protocolos y a Muy, una sí. mucho más. No significa que en su momento no se hicieran con rigor, claro que se hicieron con Por rigor, supuesto. pero son técnicas que hoy día están superadas. Vale. Entonces, estamos ahora con un equipo de Barcelona trabajando la paleoproteómica. Nos gustaría también desarrollarla de manera local en Granada, Wow. que pudiéramos implementar estas técnicas, porque son tremendamente resolutivas. Son muy resolutivas a la hora de distinguir especies dentro de un mismo género. Por ejemplo, te he comentado que tenemos dos especies de caballo, bueno, o sea, Sí. el Equus altidens y el Equus susembornensis. Pues la paleogenómica puede ayudar a resolver también enigmas sobre la filogenia, es decir, las relaciones genealógicas de los animales que vivieron en Orce, y eso le da otra dimensión al proyecto. De momento lo tenemos contemplado de manera experimental, como te he comentado, estamos esperando los Sí. resultados. Los resultados van a llegar pronto y queremos aplicarlo no solo a los caballos, que es el taxón que hemos utilizado en esta ocasión, porque es el taxón más numeroso, es la especie más Sí, porque numerosa. tiene Tenemos una gran restos variabilidad y, claro, de caballos a punta pala, y bueno, pues lo hemos hecho con ello. Aparte, bueno, que nos surgió la posibilidad de colaborar en un proyecto, en un más amplio. macroproyecto, y bueno, a ver hasta dónde podemos llegar también con esta metodología, que ya te digo, es muy, muy, muy resolutiva. Ahora, antes era muchísimo más compleja, ahora se está democratizando, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que suele pasar con las Son más grandes baratos. Sí, pasó también con la genética. fotogrametría, pasó con la genética. O sea, ahora Claro, mismo poder obtener el ADN de un hueso, vamos, creo que la última vez que yo planteé esto era, bueno, el carbono 14 eran 500 euros o 600 euros. O sea, cuando me acuerdo de las primeras veces que iniciamos la posibilidad de poder datar un carbono claro. 14 y eran 3 4, pero vamos, que sin ir más lejos, hay ya GPR que cuestan 1000 euros. Claro, O sea, y que eso, otra cuestión también muy interesante con los yacimientos de Orce es refinar las dataciones. muy, muy Por la interesante. naturaleza de los materiales geológicos, las dataciones son muy imprecisas. Entonces, lo que estamos colaborando también con otros macroproyectos, son colegas que vienen trabajando con nosotros desde hace años: Matías Vale. Duval, Josep María Parés, Tochi Fukuoka. Ya te digo, son gente que llevan trabajando con nosotros tiempo, y ahora lo que estamos planteando es dataciones que no solamente impliquen a los yacimientos, sino secuencias completas de la Vale. cuenca. Eso sí, Claro, ¿para qué? Para enmarcar las dataciones de los yacimientos dentro de un organigrama, dentro dentro de una de estructura. una estructura regional, dentro de un marco regional, ¿no? Muy Entonces, buena idea. eso también es una cuestión que hemos empezado ahora, y esperamos que durante las subsiguientes fases del proyecto general de investigación se desarrollen. El microdesgaste de los dientes también es algo que no se había hecho de manera experimental, pero Sí. ahora queremos llevarlo también a otra dimensión mucho más sistemática, porque nos puede dar información muy interesante sobre la dieta, sobre la estacionalidad de los animales que compartieron su existencia con los humanos. El diente de Orce, yo Sí. creo que también es el momento de
de abordar algunas investigaciones mucho más de detalle con el diente de Eso orce. te iba a preguntar, si le había hecho alguna... Todavía no. Vale, no se ha hecho todavía ninguna técnica. Pero hay que recordar que... Perdona, hay que recordar que sale que el diente de orce se documenta en torno a 2013-2014, ¿puede ser? 2013 es cuando se publica. Cuando se publica. Apareció en el año 2002, pero bueno, vale. Este tipo de elementos no hay que asustarse porque tarden tanto tiempo en publicarse. Sí, no, hay que estudiarlo, hay que estudiarlo con muchísimo detalle. Aquí lo tenemos, la diapositiva virtual tridimensional que ha realizado un colega de la Universidad de Granada, Javier Alba Tercedor. Y bueno, este diente es muy interesante porque, si nos fijamos, está muy desgastado. ¿Por qué está muy desgastado? Sí. Un tipo de dieta que Por llevó... supuesto, una dieta muy abrasiva. Claro, un niño o una niña de entre 8 y 10 años. Vale. Lo sabemos porque el diente está muy desgastado y un diente de leche, y entonces ya estaba próximo a su reemplazo por el diente permanente. Claro, hay que tener en cuenta, recordar que no tenían fuego, por tanto el procesado oral del alimento era muy importante para las subsiguientes fases de la digestión. Y yo creo que este diente todavía nos puede aportar alguna información relevante. Tenemos que trabajar con mucho detalle. Para eso la toma de imágenes en la actualidad ha mejorado una barbaridad, y eso puede que nos dé también una dimensión diferente, por ejemplo, de cómo se formó ese diente y cuestiones de ese tipo, que creo que pueden ser muy, muy interesantes de cara al futuro. Lo que es incuestionable es que ese diente es humano. Es humano, eso es lo que te iba a decir, tanto su morfología, su forma, su dimensionalididad, o sea, el diente es con características puramente homínidas. Exacto. Y yo creo que ahí está, y además le aporta, aquí ahora mismo en la estratigrafía estamos viendo cómo existen los materiales óseos junto con los materiales de la industria lítica, por lo que ya aporta, digamos, una superestructura de ocupación, asentamiento y perdurancia de ocupación humana. Claro, eso es muy interesante. Mira, en la estratigrafía que has puesto también la estamos revisando permanentemente. De hecho, en el nivel 3, en principio no tenía que haber evidencia de actividad humana, pero este verano la hemos encontrado. ¡Wow! Notición. Sí, claro. Señor. Entonces, lo importante es, no, por supuesto que por sí ya es una notición, como tú dices, es un pelotazo, pero no solamente eso, sino que la ocupación humana en Fuente Nueva fue más continua, fue más permanente. Sí, señor. Y eso también nos lleva a plantearnos que tenemos que ir con mucho más detalle en las reconstrucciones paleoambientales. Sí. Es más, ¿por qué? Porque sospechamos que esto es una sospecha que está basada en evidencias indirectas. Sospechamos que la parte baja, la parte más antigua de Fuente Nueva 3, más antigua de 1.200.000, sí, el clima debió ser algo distinto, mucho más favorable que el que encontramos en el nivel 5. ¿En qué sentido favorable? Es decir, en más el sentido cálido, de que fuese agua, más húmedo, vale, más cálido. Vale. Y eso, claro, la humedad y las temperaturas más elevadas lo que provocan es mayor vegetación. Ahí está. Una exuberancia vegetal mucho mayor. Y eso supone el soporte para que los herbívoros tengan alimento y para que los carnívoros y los consumidores de carne, como nosotros, que no somos carnívoros, pero somos consumidores de carne, pues tuviéramos a nuestra disposición una cantidad de recursos que es lo que provoca que Orce esté entre los yacimientos más importantes de Eurasia para entender el comportamiento humano de hace 1.400.000, 1.200.000 años. Totalmente. Me quedo suspirando, madre mía. Sí, y además, fíjate, y esto lo estamos viendo sobre el diapositiva. Es que es una pasada de yacimiento. Sí, es que... Si vinierais a visitarnos durante el mes de julio, cuando estamos en plena campaña de excavación, la gente sale de allí con una sonrisa
y con un orgullo de que esto esté en nuestra tierra y Sí. que esté en Andalucía, que es algo Porque es que es verdad que, extraordinario. claro, te vas a los grandes yacimientos y tal, están, pero joder, que tenemos, pues eso, pues uno de los yacimientos de mayor cronología antigua de Eurasia, como tú bien has dicho, y está en Granada y está en Andalucía y lo está excavando gente de aquí, ¿no? Y yo creo que eso es un orgullo, tiene que ser un orgullo para todos. Y ya la última pregunta, Bueno, Juanma. voy a puntualizar un poco lo que acabas de decir. No puntualizarlo, sino una postilla. Vale. Y el cordero cebureño, que está buenísimo. Sí, Es otro de los señor. motivos por los Sí, cuales señor. merece la pena visitar Que quede. Orce. Eh, Te iba a preguntar por la puesta en valor y la conservación del yacimiento. Es decir, entiendo que las cubiertas que se desarrollan no solamente facilitan la puesta de intervención, el desarrollo de la excavación y demás, sino que también genera un espacio digamos, de acercamiento de la población al propio yacimiento. Exacto. En la actualidad, la Delegación Territorial de Granada viene desarrollando un programa en los cuales se visitan muy pocos enclaves de la provincia, y entre ellos está el yacimiento de Fuente Nueva 3. El yacimiento de Fuente Nueva 3 es propiedad de la Junta de Andalucía, la cubierta la financió la Junta de Andalucía, y por tanto se convierte en un museo al aire libre. Wow. Para el futuro, ¿qué es lo que esperamos? Que las visitas no sean exclusivamente en una fecha determinada, sino que haya un régimen de visita que permita ir a Fuente Nueva, disfrutar del yacimiento, del museo durante claro. todos los días del año, bueno, salvo las fiestas y días de descanso, bueno, que como sabemos los museos son los lunes. Uh-huh. Y te iba a decir, ¿cabe la posibilidad entonces de generar la denominación, por ejemplo, del enclave arqueológico de Orce, ¿no? Que sería pues ya con su personal técnico o personal de... Más que personal, yo creo que en un principio, ojalá, eso sería el escenario La pregunta ideal. es, ¿se ha tratado eso? ¿Se está tratando eso o no? Se está tratando, lo que pasa es que es muy complicado, tú lo sabes. Sí, es bastante complicado. Hay que tener en cuenta que un enclave es muy fácil de delimitar, por ejemplo, como ocurre con Antequera de los Dólmenes, como ocurre con Medina Zara, que Medina Zara es más complicado porque era una ciudad tiene mucho más espacio más extensa, pero claro, la zona arqueológica de Orce tiene más de 8 kilómetros cuadrados. ¿Cómo delimitas? ¿Cómo delimitas un enclave? ¿Cómo trasladas tú la zona arqueológica a un enclave arqueológico, ¿no? Entonces, ahora estamos imaginando fórmulas, ¿no? Vale. Pero una transicional sería un convenio entre el Ayuntamiento de Orce y la Junta para la gestión del yacimiento de Fuente Nueva 3, que hubiese un personal que lo enseña, que no fuese un personal de la Junta, que sería lo más deseable, claro. pero sí que permita la visita, porque yo creo que esto sería visita obligada para todos los escolares. Por ejemplo, es que tú le ibas a decir, es decir, hasta qué punto me imagino evidentemente que los colegios e institutos de Orce y de los distintos pueblos aledaños habrán ido, habrán visitado y demás, pero hasta qué punto, por ejemplo, en cualquier clase de historia de cuarto de la ESO, de cualquier instituto de la provincia de Granada, se plantea, o a lo mejor no se lo plantean porque no cabe la posibilidad, puesto que no hay una infraestructura que permita pues, decir, oiga, levanto el teléfono, llamo al ayuntamiento, oiga, que puedo ir con mi alumnado a ver, pues ahí está ¿qué día hay libre visitas, ¿no? Eso sería el escenario ideal. Yo, que tengo un hijo que terminó el año pasado el bachillerato, un día vino orgulloso de que su profesora de historia, en un instituto público de aquí de Málaga, él ha estudiado aquí en Málaga, le hablara de Orce, ¿no? Qué bueno.
qué Claro. bueno. Entonces, yo creo que está integrado en el currículum de manera teórica, pero Sí, creo que pero la forma de amar y de entender el patrimonio es hay a que través de la vivirlo. visita directa Sí, en sí. en los yacimientos. Sí, yo O creo que sea, ese tiene que ser siempre, porque ya para cerrar un poco, si te parece, sí, eh, es decir, que el propio proyecto conlleve en la investigación, la actualización continua, la transversalidad de distintas disciplinas y la puesta en valor es fundamental, porque no solamente en Orce, sino en cualquier yacimiento arqueológico, paleontológico, si no existe una puesta en valor y una divulgación social, científica, no sirve, para mí no sirve de nada. Y totalmente. yo Él tiene que tener retorno social. Claro, y yo entiendo que entendemos que las ciencias humanas y las ciencias sociales, el último escalón es digamos, el mostrárselo a la sociedad, ¿no? Y no Claro, solamente a través de los artículos, las entrevistas, bueno, prácticamente hablando contigo, ¿te acuerdas que te comenté que una de las ideas por las cuales creé esto de Bajo la Arena del Tiempo era intentar llegar al máximo posible de gente con la idea de difundir, divulgar de manera general y global pues la arqueología, ¿no? O los yacimientos arqueológicos. claro. Ten en cuenta, vamos, yo aplaudo tu iniciativa, además, Por no, eso, me vas a tener gracias, a tu lado en lo que necesites, porque yo gracias. también estoy convencido Lo voy a apuntar, lo voy a del apuntar. valor. No, 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 sin problema. Además, como lo estoy haciendo ante público, pues Queda ya dicho. hay luz, taquígrafo y testigos. Pero yo es que para mí no existe el conocimiento sin que tenga un retorno social. Totalmente, totalmente. Nosotros, durante la campaña de excavación, siempre hemos llevado a cabo jornadas de puertas abiertas. Eso. Es más, siempre nos hemos declarado un proyecto de puertas abiertas permanente. Cualquier persona que nos ha visitado ha sido bien recibido y bien atendido o atendida en los yacimientos. Y luego también hacemos una actividad que a mí me gusta mucho porque mezcla el componente musical y Qué bueno, qué bueno. y la arqueología, que es un ciclo de charlas, más que conferencias, no son Sí. conferencias, son charlas, en los bares del pueblo, que se llaman Wow. bares que Qué lugares, bueno, buenísimo. como Bares, como qué lugares. la canción de Gabinete Galigari, Sí, ¿no? sí, sí, qué bueno, Que qué allí, bueno. allí compartimos lo que está ocurriendo en el día a día de excavación, de el la día a día, excavación. Sí. qué bueno. Y la última se dedica a una actualización de los resultados en tiempo real. O sea, las fotos Se está de excavando los por la materiales, mañana y por la tarde materiales se noche. han hecho esa misma tarde. O Sí, sea, sí, sí, con sí. lo que ha salido esa misma tarde o esa misma mañana en el Qué yacimiento, bueno. estamos montando la última charla de los bares que lugares. Y tiene mucha significación porque lo hacemos de manera lo más informal posible. O sea, Eso, con pues, eso es. una cerveza Eso. o un agua Café. en la mano. Lo hacemos a las 10:30 de la noche cuando ya Hace fresquito. hace fresquito en Norce, porque no se hace bastante fresquito por la Eso te noche. iba a decir que en verano hace fresquito, las cosas como son. En verano sigue haciendo fresquito y se genera una atmósfera Sí, eso sí, eso es muy real. sana y de mucha comunicación y conexión entre nosotros y la comunidad. La gente lo agradece. Tenemos que aprender también de José Gibert. José Gibert fue una persona que conectó muy bien con el pueblo. Sí, ¿no? Sí, Y totalmente. a día de hoy la gente, no sé, lo recuerda, te comenta. Muchísimo. Gibert es Qué una bueno. persona súper querida. Qué bueno. Y una cosa también interesante es que el año pasado tuvimos al primer alumno de Orce haciendo el grado en arqueología en la Universidad de Granada. Yeah, qué bueno, qué bueno. Y este año tenemos al segundo. Ole, ole, las nuevas generaciones, las Sí, nuevas sí, sí. generaciones. Yo se lo digo a ellos, a estos estudiantes, les digo, vosotros sois los que tenéis que dirigir el proyecto Claro, la próxima, en el futuro. ahí está, sí, señor. Eso sería ya ¡Buah! cerrar completamente el círculo. Es cerrar el círculo. Yo eso, bueno, yo eso medio lo viví cuando he sido arqueólogo municipal de Almuñécar, o sea, he sido Sí. arqueólogo municipal de mi pueblo, ¿no? Donde empecé, y la verdad que es muy satisfactorio.
Pues Juanma, ¿qué te iba a decir? Que muchísimas gracias. A ti Ha sido por la todo iniciativa. un honor, un placer empezar con este capítulo especial de Orce, con las entrevistas, pues con un grande, ¿no? Como yo digo. Para mí, sin duda, además que, vamos, tú me conoces, yo soy una persona que cuando engancho, cuando conecto, me tiene para lo que te haga falta y Igualmente. lo mismo te digo, ¿no? Ya nos conocemos hace mucho tiempo y sabemos de lo que estamos Sí. hablando. Y Por lo que, este proyecto es grande por el equipo, este proyecto es grande porque sigue nos sigue generando sí, ilusión sí, la excavar, investigación. ¿no? Pensar, Exactamente, sí, yo creo porque que estamos trabajando con un patrimonio que es único, absolutamente excepcional, único y único, excepcional. y porque también trabajamos en una zona que merece que despegue. Sí, sí, totalmente de Orce acuerdo. pertenece a una comarca informal que Sí, denominamos, o se denomina el altiplano, que está azotada por altiplano la granadino, despoblación, la despoblación. que necesita de referentes para que la Sí, población joven no piense en irse fuera, en emigrar y en desarrollar su actividad profesional lejos de la tierra que los ha visto nacer, ¿no? Por eso, para mí, uno de los grandes triunfos del proyecto es tener alumnos de Orce eso, en el estudiando el grado grado de en el grado arqueología. de arqueología y que hayan venido también a colaborar con Con nosotros vosotros, me imagino. en las campañas de excavación y que ellos son la cadena de conexión o el eslabón que va a conectar con la sociedad de Orce. Y sin duda, yo creo que para terminar, Orce es un proyecto más vivo que nunca. Yo creo que es un proyecto con muchísimo futuro. Creo que lo hemos dicho ya, la transdisciplinaridad, la internacionalización, el propio proyecto en sí, y su tierra, y su gente, y su patrimonio, son de primer orden o son de nivel top, ¿no? Valga Totalmente. cualquier palabra que podamos, cualquier símil que digamos. Yo creo que Además, es fundamental. además, Orce tiene una gran capacidad de resistencia. Sí, 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 Por sí, sí, ahí, sí. este no va a ser el último, afortunadamente no va a ser el último equipo, ni el último proyecto, ni la última Y institución además, que a eso te iba a va a decir, pasar. que queda mucho por excavar, que queda Muchísimo, mucho por muchísimo. aprender, por mucho por documentar y por informar, y sobre todo por conocer nuestro pasado, por conocer los primeros pobladores de Orce, por conocer esa proliferación hominina en la península ibérica con esa cronología y ese hábitat, ese ecosistema, esos grandes, esa flora y esa fauna. Yo creo Y, que y- Orce y también nos queda mucho por compartir. eso, esperemos. Muchísimas gracias, Juanma, vuelvo a Muchas gracias, decirlo. Iván. Gracias y nada, que espero que tengamos una nueva reedición de este proyecto más Y adelante mucho éxito con y este nada, proyecto. ya te digo, la idea es simplemente pues llevarlo a cuanta más gente posible y me lo paso pipa, disfruto y era una espinita que tenía clavada y que así lo he llevado a cabo. Así que con esto terminamos el episodio de especial Proyecto de Orce aquí en el podcast Bajo las Arenas del Tiempo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros y recordaros que seguimos trabajando en las distintas redes sociales. @bajo arena del tiempo en Facebook, Instagram, X, @bajo las arenas del tiempo en YouTube, @bajo las arenas del tiempo en la plataforma de podcast iVoox y nuestro correo electrónico, como siempre os lo decimos. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier idea que tengáis, hacérnosla llegar, por favor, en bajo la arena del tiempo @gmail.com. Soy Iván Sánchez y esto es Bajo las